tardes, bienvenidos a esta sesión de la Cátedra Numa. El día de hoy corresponde la invitación por parte del ITM y nos acompaña el docente también del ITM, Hernán Castaño Castellón. Hernán es ingeniero en diseño industrial, es magíster en desarrollo sostenible y en este momento se encuentra haciendo su doctorado en diseño, ciencia y tecnología. Ciencia. Sí, cierto. Muy bien, y digamos que él viene a hablarnos algo que viene trabajando con su tesis de doctorado y que además conjuga una de sus pasiones que también tiene que ver con la gastronomía y la alimentación. Entonces le damos la bienvenida para que escuchemos su conferencia. Hola, ¿cómo están? Yo creo que si en eso me escuchan, ¿cierto? Les voy a pedir un favor. Todos los que están atrás que se hacen lejos para que puedan chismosear con el WhatsApp o lo que sea, bájense porfa, para poder compartirles ahorita que les traje algo para compartir. Entonces porfa, si se vienen para esta parte adelante, incluido mi grupo, se los agradecería en el alma. Listo. Entonces un segundito ahí mientras todo se va bajando, vengan todos para acá, arrejúntense. Rápidamente muchachos, por favor. Gracias por hacer caso, por venir. Pueden seguir chismoseando en el celular, escuchan pasados, pero que estemos aquí. Cuando uno se sienta a comer con alguien, uno no se sienta en la punta más lejana, uno se le sienta al ladito para poder conversar y para poder compartir y robarle comida, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de esa relación entre la gastronomía, el ser y el espacio. Como el profe Parra me presentó, me llamo Hernán Castaño Castellón. Y le faltó hacer la presentación del título que más me gusta de todas las vainas que he estudiado, y es que soy panadero, pastelero, repostero. Si bien es una técnica, para mí está igual o más importante aún que mi pregrado y mis posgrados. El día de hoy les quiero compartir un ejercicio que he venido desarrollando y se llama saborografías. De pronto a alguien le suena eso, a lo que le sonará. Señorita, yo no soy a todos los voy a coger de parche. Gánense lo que les trae. Señorita, ¿a qué te suena saborografía? Los sabores a través de las biografías. Sabores a través de biografías, bueno, bacano. Nunca lo pensé con biografías, pero me gusta. Chico por allá atrás. Sabor con las tipografías. Sabor con las tipografías, cool, me gusta. Profe, ¿a qué te suena saborografía? La representación gráfica del sabor. Qué cool. Entonces vamos a arrancar, vamos a conversar, esto es relajado. Si me quieren interrumpir y preguntarme algo, háganlo con toda la confianza del mundo. Ahorita cuando ya estemos en más confianza, les sirvo la comida porque uno no come de primerazo, sino que uno primero va echando el cuento y después come. ¿Listo? Entonces, hoy y en el marco de la Cátedra Numa de este año, que me parece un tema muy bonito, vamos a hablar sobre el encuentro entre el territorio, la sostenibilidad y la gastronomía. ¿Listo? Y vamos a ir partiendo algunas palabritas para que todos estemos como por el mismo onda y por el mismo feeling de entender los conceptos. Entonces vamos a arrancar. ¡Ay! Se ve lo que es esta vaina. Si pasa, no pasa. Segundito. Vamos a arrancar comprendiendo. Ahora sí. Vamos a arrancar comprendiendo esa palabrita que, si ustedes la buscan en Google, no existe. La palabra me la inventé yo. Esa palabra es parte de mi ejercicio doctoral. Esta palabrita de acá, saborografía. Los sabores y las grafías. Así como todos lo dijeron, de cierta manera todos están en lo correcto. El sabor es una sensación que no solo se siente por la boca. No sé si sabían, de todos los 5 sentidos, el sabor es el único que se siente con todos los sentidos. Porque es un medio táctil. Uno siente con las papilas gustativas, pero uno también siente con los ojos, siente con las orejas, con los oídos, siente con las manos
y siente desde el olfato, porque todos son vibraciones que llegan hasta nuestro cuerpo y ahí es que nosotros las entendemos. Entonces todo se siente, entonces todo genera un sabor y todo sabor genera una sensación. Y ahora la parte de grafía, acá yo creo que la gran mayoría somos diseñadores o creativos o de las áreas de las industrias creativas y culturales. Cuando yo les decía grafía, la señorita me dijo de pronto las biografías, por allá el chico me dijo las tipografías, el profe me dijo las representaciones. Resulta que la grafía es una forma de expresar o de plasmar algo. Generalmente nosotros lo hacemos de forma escrita, o de forma física, o de forma analógica. Entonces la tipografía, la fotografía, las cartografías, las grafías son formas de expresión y de mostrar algo. Lo vamos a dejar en una manera sencillita para que todos la cojamos. Entonces en ese orden de ideas tenemos que el sabor va con los sentidos y que las grafías van con las expresiones y representaciones. Ahí tenemos una saborgrafía. Una saborgrafía es esa forma de representar lo vivido, lo sentido y lo expresado a través de diferentes medios. Aquí lo vamos a hablar un poquitico más desde la parte del diseño, pero se puede hacer desde otras alternativas. Pero entonces, cosas muy importantes para hacer una saborgrafía, y como estamos hablando de gastronomía, tiene que ser una receta. Yo les voy a dar los ingredientes principales para que hagamos una saborgrafía. Listo. Tenemos gastronomía, diversidad, cultura, material e inmaterial. Tenemos los sistemas y a la vez los ecosistemas. Y aquí se me volvió, se me repitió. Es tan diversa que está 2 veces. Listo. Preguntas y random. Si yo les digo gastronomía, ¿qué es? Por ejemplo, para ti. Comida. Gastronomía es comida. Tengo a alguien de gastronomía aquí de pronto de cole, ¿no? Bueno, por allá atrás. ¿Para ti qué es gastronomía? José no, el compañero de aquí abajo que está solito en la esquina. Sí, tú, el que te acabas de venir. Es que no veo, están todos a oscuras. Conocimiento de los alimentos y sabores. Listo. Cariño, Cami, ¿para ti qué es la gastronomía? El estudio de la culinaria. ¿Y entonces qué es la culinaria? Pregunta corchadora. Entonces vamos a ir día a pasito. Primer cosa importante del día de hoy, separar cocina de gastronomía. ¿Será lo mismo? Muchachos, tienen sueño, tienen pereza, ni que fuera miércoles en la tarde, ya va a ser Semana Santa. ¿Listo? ¿Qué será entonces la diferencia entre cocina y gastronomía? ¿Quién cree? ¿Quién me dice? ¿Qué se te ocurre a ti de pronto? La cocina yo la asocio más como con una tradición cultural. Ok. Y la gastronomía como con algo como más académico. Ok, chévere. Uy, vamos a dejarlo de una manera global para todos y vamos a entender. Parrita, si me ayudas a ir repartiendo, por favor, te agradezco. A ver, ¿quién llegó tarde? ¿Algún estudiante mío? ¿No? ¿Sí? Bueno, no. Pampa, venga, ayúdame usted con él. Le ayudas a repartir el profe Parrita por un lado y por el otro. Lo que les voy a repartir, aguántense y se lo comen ahorita. ¿Qué cantidad? ¿Listo? Por favor. ¿Y este? No, ese está bien. Los que están acá, Servidos. los que están servidos ya, pueden repartir los que están servidos. Con calma, no se los coman todavía, si quieren los pueden oler, los pueden tocar, no los aprieten mucho que se les derrita en la mano, pero ahí vamos. Entonces, por un lado tenemos cocina. Cocina es un proceso en el cual tenemos materias primas alimenticias y las transformamos para una preparación. Eso es la cocina, en términos coquitos. O sea, cocinar es el acto de cojo algo, cojo un producto alimenticio, una materia prima y la transformo en una preparación. Pero la gastronomía va un poco más allá de eso. La gastronomía vamos a tener esa relación en entender el entorno, los procesos, los objetos, las personas, los seres que están alrededor. Entonces, cuando nosotros hablamos de gastronomía, entendemos toda esa parte de tradición, de cultura, de objetos, de elementos, de procesos que hacen que las cosas no solo sepan, sino que tengan una historia. Entonces yo creo que, por ejemplo, alguno de ustedes tiene un plato que en la casa nadie más lo hace como lo hace su mamá, o nadie más lo hace como lo hace la abuelita,
O alguna vez van caminando por la calle y les huele algo y, esto me recuerda a tal cosa. Listo. Entonces es muy importante que entendamos primero que todo esa diferencia. Cuando hablamos de cocinar, es simplemente, y no me lo tomen a mal decir simple, es esa transformación de las materias primas, pero cuando hablamos de gastronomía vamos más allá, entendiendo todo lo que hay alrededor. Ahora, diversidad. La diversidad, a mí me gusta un poco más hablar del tema de diversidad que de identidad, porque la diversidad es comprender todas esas diferencias y todas esas particulares de lo que somos. Un teórico de apellido Hall, H-A-L-L, como los confites, hablaba y decía que la identidad es un proceso que todos los días va cambiando y va transformándose, que todos los días muta, que todos los días evoluciona, que si bien nosotros tenemos, por ejemplo, una identidad colombiana, esa identidad colombiana todos los días se transforma y nunca va a ser una identidad estática, porque si por ejemplo hacemos un paneo, mi identidad colombiana de Hernán con 28 años va a ser muy diferente a la identidad colombiana de Juan, que tiene 20, o a la identidad de Carolina, que tiene 47 y vive en Cartagena. Todos tenemos unas identidades tan variantes y tan diversas que en esa misma similitud de cosas es que empiezan a variar. Y ahí me gusta que mejor hablemos de diversidad. La cultura, material e inmaterial, hace referencia a factores de esos que nos diferencian. Unos desde las expresiones, modos y pensamientos, y los otros desde las manifestaciones físicas. Entonces, profe, es que por ejemplo, yo creo que algo muy tradicional es estas vasijitas de barro negro en donde sirven los frijoles. Eso será muy de nosotros de Colombia. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Sí o no? Pero hable con confianza. O aquí no se puede hablar en cátedra normal. En el Tolima los elaboran. En el Tolima los elabora. ¿Sabes en qué parte de pronto? No sé. ¿En dónde? ¿Y cómo se llama esa vajilla negra? Chambas. Así se llama. Perfecto. Puntico positivo, se ganó otro chocolate, profe. Ahorita se lo doy. Los que están por allá arriba, les pedí el favor de que se hicieran acá para poder repartir esto más fácil. Entonces, si colaboran, que gracias. Entonces, ahí empezamos a ver que hay muchos objetos y muchas acciones que también empiezan a condicionar nosotros como somos. ¿Ustedes creen que la representación viva de la cultura colombiana no se puede ver a través de un plato de frijoles servido en una cerámica de chamba un domingo a las 12 del día después de que hicieron la frijolada en leña, cuando se encontraron con toda la familia? Listo, de pronto no nos gusta. Alguien de pronto es de Bogotá o de Cundinamarca. ¿Alguien por aquí? ¿Alguien? En Bogotá puede ser súper común que pase eso, pero con un plato de ajiaco. O que pase eso por la mañana con un plato de changua. Entonces empezamos a tener unas variaciones y unos cambios considerables en lo que nosotros desde nuestra cultura tenemos. Y ahí es que empezamos a darle esa estructura a las saborografías. Las saborografías se vuelven experiencias que nos empiezan a ayudar a construir y a constituir eso que somos. ¿Listo? Y por último tenemos los sistemas y a la vez los ecosistemas. Si nos vamos allá y nos ponemos súper trascendentales y empezamos a hablar de teoría de los sistemas, pues esto se vuelve una cosa un poquito más densa y complicada. Acá lo más importante que quiero que entiendan es que todo tiene una conexión y que todo tiene un enlace profundo, desde lo vivo hasta lo creado por el hombre. ¿Listo? ¿Ya todos tienen chocolate? ¿Sí? ¿No? No. ¿Se está derritiendo? No me lo apriete, bro. Paciencia, paciencia. Listo. En la mano, la gran mayoría van a tener 4 piezas de chocolate. ¿Listo? ¿El chocolate ustedes creen que sea algo colombiano? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será algo colombiano? ¿No? Universal. ¿Qué más? ¿Quién dice? ¿Chocolate será algo colombiano? Chocolate con quesito adentro. Si viene con quesito adentro. Chocolate caliente con quesito. Puede ser cultural. Que hace parte de nuestras tradiciones. Hace parte de nuestras tradiciones y es muy importante que si bien, ¿tu nombre, perdón? Ángela, si bien como Ángela María nos lo dice, el chocolate no es algo colombiano, sino es algo universal, se lo debemos a Latinoamérica.
y a todo el continente americano. Ustedes saben que las dos cosas más importantes de la heladería, si no hubiera Colón llegado a las Américas, no existirían, que son el helado de vainilla y el helado de chocolate. El chocolate y la vainilla son de América y se llevaron a todo el mundo por las rutas de Cristóbal Colón y permitieron que, por ejemplo en Francia, un día inventaran estas preparaciones que tenemos en la mano. Listo. Tenemos dos preparaciones en este momento. Ustedes ven que tienen unas moneditas y que tienen unas esferitas o bolitas, como les quieran decir. Se han perdido un par de bolitas del examen. Ahorita recuperamos. Ahorita recuperamos, no pasa nada. Listo. Todos tenemos ya atrás. ¿Sí? Aquí adelante todos. Sí. Maravilloso. Barrita, puedes comerte ahí tranquilo, con confianza. Oye, ¿qué falta? ¿Ustedes? Si alguien quiere después, ahorita repetimos que hice un montón. Importantísimo, todo eso se los hice anoche para esta clase. Nada es comprado, todo se los hice yo. ¿Listo? Importantísimo. Entonces tenemos dos preparaciones. Tenemos trufas de chocolate y tenemos mendiants. Mendiants es una palabra francesa para decir mendigos. Los mendigos son una preparación, una creación o una invención francesa que en las épocas decembrinas de Navidad, los habitantes de calle que no tenían mucho dinero para comprar chocolate, porque el chocolate era importantísimo para todo el mundo, los reposteros famosos se les ablandaba un poquitico el corazón, porque el corazón de los reposteros es de dulce, y ellos cogían todos los sobrados de chocolate que hubieran quedado, hacían unas moneditas y con cualquier granito de frutos secos se los echaban encima. Antes de probar, si hay alguien alérgico a los frutos secos o algo, por favor, no pruebe nada, que no quiero que nadie se muera. Listo, vamos a comernos la primera moneda. La moneda que no tiene ninguna decoración, una monedita totalmente negra. Listo, se la van a comer. ¿Cómo se come el chocolate? No se lo embutan de una, con calma, sin afán. Muerden un pedacito, lo huelen, lo derriten, lo saborean y después se comen el resto. Mira, caí. Muchachos, qué ganas de comer chocolate. Yo sé que es delicioso, pero con calma. Disfruten. Vamos a ver, ¿quién sabe qué es ese chocolate? ¿Quién es capaz de decirme la receta? Hoy voy a regalarle a alguien que adivine una preparación muy bonita y particular que hice allá, que es un bombón de corte. Un bombón de corte, yo estoy súper limpio, muchachos, no me preocupen por la ciencia. Un bombón de corte es una pieza de chocolate macizo, que las voy a mostrar. Esta moneda que tengo acá es chocolate macizo, de chocolate blanco, chocolate negro, relleno de avellanas. ¿Listo? Entonces vamos a ver quién se la gana hoy, si se portan juiciosos y si participan, porque toca amenazarlos para que hablen. Señor. Faltan ellas dos. Faltan ellas dos. Ya les voy sirviendo mientras alguien me dice a qué le sabe ese bombón de chocolate, ese mendigo. Eso tiene un licor. Tiene un licor, súper bien. ¿Qué licor será? Uno de estos. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí en el panorama. Ya sabemos que chocolate amargo, pues que me tienen que dar la receta full para que se lo gane. Sí, chocolate amargo con... Chocolate amargo y un licor. Pero chocolates amargos hay desde el 35% hasta el 90% y licores tenemos. Pero este puede ser un 70. Por ahí se Un ve 70. No, 50. ¡Ey, casi que no hablan! ¿De qué quieres comer? Oye, pucha, siempre son así. Hay que alimentar el chocolate al 40, perdiste. Al 50. Al 50. Ah, Ay, más o menos. Más o menos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Katherine. Katy, estás muy cerca. 75. Vamos a dejarlo ahí, calma, calma. Ahora ya me va a tocar decirles que hagan silencio. Entonces ya sabemos que hay un licor y hay un chocolate amargo. Esa receta es extremadamente sencilla porque tiene dos ingredientes: chocolate y licor. Por eso se llaman mendigos o mendiants. Si ustedes dicen mendiants, muchachos, en francés suenan más play.
Es un plato, es una receta típica francesa y en las escuelas de gastronomía es una de las principales cosas que se enseñan cuando se aprende a temperar el chocolate. Vamos a continuar y ahorita volvemos. Entonces, muchachos, ¿por qué sabor? ¿Por qué sabografía? Resulta que los procesos creativos, pregunta técnica, ¿quién de nosotros de acá no es diseñador, creativo o de una área así por el estilo? ¿Profesión? Derecho. Derecho, que nota que estés acá, porque estás acá. ¿Qué le gusta derecho? No, realmente esta cátedra la ofrecían como una electiva en Sí. la universidad, entonces Bueno, maravilloso. ¿Qué universidad eres? está buena aventura. De la SAMUR, maravilloso. ¿Y tu nombre es? Mira todo. Diana. ¿Quién más no es creativo, diseñador? Comunicación organizacional. Bueno, pero comunicación, Un poquito. ahí de la manito. ¿De dónde? ¿De la Medellín? Colegiatura. Cole, de la Cole. Ah, pero es usted perfil. Espera, Perfil original. Cero origen. Ay, se me olvidó. Ser humano, ser origen. Perfil original. Listo. Yo también fui profe de Cole. Ahora, ¿por qué sabor? Bueno, y todos los demás sí somos creativos, diseñadores y de las áreas. Sí, no, hacemos teatro. O hacemos teatro. Ah, qué más creatividad que eso. Entonces, muchachos, el sabor es algo que no se puede describir. Ustedes pueden decir que algo está salado, que algo está dulce, que algo está picante, que algo tiene umami. ¿Ustedes saben qué es el umami? ¿Qué es el umami? Eso no es como algo de la lengua. ¿Es como qué? Como algo que hay en la lengua. El umami es algo que hay en la Pero ustedes no lengua. saben los sabores primarios, pero es algo que se distingue en la lengua, pues el cuerpo no reconoce el sabor. Ok, bueno, interesante, bacano. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuela. Manu, gracias. No está en la lengua, está en el paladar. Listo. No es como que yo tengo un umami en la lengua, no. Listo. Por acá. ¿A qué será el umami? ¿O qué genera el umami? ¿Alguien sabe? Una combinación de distintos sabores, el dulce, el salado. Dulce, salado, ¿cuáles son los sabores básicos? Dulce, salado, amargo y ácido. Y umami. Y el picante. El picante es una sensación, no es un sabor. Importante diferenciar. Por ejemplo, el agridulce tampoco es un sabor, es una sensación. Las sensaciones ya van de la mano de lo sensacional, de lo espiritual, de lo emocional. El umami, ¿saben dónde surgió el umami? No en la lengua, como dijo Manu. Con cariño. Yo hago bullying con cariño. El umami surgió en el oriente. No en Guarne ni en Río Negro, sino en la India, en China, en Asia, cuando las combinaciones de ciertos sabores hacen que nosotros salivemos. Cuando ustedes cierran los ojos y se imaginan un mango picado con sal y limón, que la boquita les hace así, o algo que les guste mucho, y salivan un poquitico desde estas glándulas de acá atrás, eso es el umami. Incluso, el umami tiene la única capacidad de ser el único sabor que no necesita comer ni saborear para sentirse, porque ustedes con ver algo se les puede hacer agua a la boca. Y por eso pasa que el sabor es algo que nosotros no podemos explicar todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, podemos decir que hemos tenido situaciones agridulces en la vida, o momentos dulces, o que hay gente que es muy amarga, o que hay gente que le faltan 3 herbores, y así sucesivamente. Porque, por ejemplo, en Colombia somos muy propensos a utilizar la gastronomía como un medio para hacer referencias. Ya nos comimos todo el primer mendiant. ¿Y quién les dijo que se lo podían comer todo? Bueno, súper bien. Vamos a pasar al segundo bocado. Van a coger la bolita, la esfera totalmente oscura. ¿Listo? No, hay una que está, que tiene como, no, esfera, no planita. ¿Listo? Hay una esferita, una trufa negra. Huélanla primero. Huélanla. ¿Cómo se huelen las cosas, muchachos? Si alguna vez han hecho una cata, uno es como si fuera, no hace la referencia, pero me van a entender cuando haga el ejemplo. Uno hace así. Y cuando va a probar, sorba, también, feo, pero así se siente más. Entonces huela. Y después métanle un mordisquito. Y dejen que se les derrita en el paladar. El profe Pablo ya se lo comió. Se comió todo.
Pero por... si quieres más, hay más. Listo. ¿A qué no supo, muchachos? Sí, déjenlo derretir en el paladar. Dejen que el sabor se apodere de su cuerpo. Si quieren, cierren los ojitos un segundo. ¿Vamos bien de tiempo? ¿A qué no supo? A naranja, a mandarina, frutal, cítrico. Muy bien. Súper bien. Estamos mejorando ahí esa cata de sabores. Muy tesos. Ya se lo pueden comer enterito y ahí aguantamos con los otros dos. Entonces, muchachos, yo les quiero ir regalando unas frases que construí para esta charla. ¿Por qué sabor? Porque con el sabor no solo comemos para nutrirnos. Recuerden, una cosa es la gastronomía y otra cosa muy grande es la nutrición. Hay muchas cosas en la vida que nos comemos y no nos nutren. O hay cosas que uno se come que no se debería comer. Aplican todos los contextos de la vida. Entonces, no solo comemos para nutrirnos, sino para sentir, para pertenecer, para transformar. Cada bocado es un gesto de diseño. Y el comer, el cocinar y el compartir comida es uno de los gestos más grandes y más importantes de la vida. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero una de las primeras cosas que ustedes comieron en la vida se las dio una de las personas que posiblemente más los quiere. ¿Sí se acuerdan qué? La leche de la mamá. La primera comida es el gesto de amor más grande porque te la dio tu mamá de su seno, literalmente. Vamos a continuar por acá. Ahora, aquí en Cátedra Nomás se supone que estamos hablando de sostenibilidad, de territorios, del medio, del espacio. Y muchachos, no hay nada más bonito y enriquecedor que Colombia a nivel gastronómico. ¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia? ¿Quién me las dice? Caribe, Andina, Orinoquía, Pacífica, Amazonía y ¿cuál? Y la insular. Muy bien. Entonces acá las tenemos representaditas, acá me falta la insular, pero por ahí está, no se preocupen. Esas son las regiones geográficas. Ahora es muy importante que hablemos también de que existe algo que se llama las regiones gastronómicas. Porque en Colombia la gastronomía se nos da es por el tema del espacio físico, por el territorio. Uno no cocina las cosas porque va a Jumbo, uno no cocina las cosas porque va a Jumbo y es lo que encuentra. Uno cocina las cosas porque son las que se cultivan cerquita, las que están en cosecha, las que nuestros antepasados un día pusieron esa semillita y están ahí. Resulta que esa trufa que se comieron, vamos acordándonos de los nombres, mundiales y trufas. Trufa es muy diferente a un bombón. Un bombón de chocolate son estas cupulitas de chocolate que por dentro están rellenas de algo. Eso es un bombón. Esta es una trufa. Esa trufa tiene una particularidad muy bonita. Esa trufa es de naranja. Pero esa naranja es del árbol de naranjas de mi finca. Ese árbol lo cultivó mi papá y es muy bonito poder levantarse uno y que si quiere una naranja te arrimas a un palito, la arrancas y te la comes. Eso es algo que nosotros tenemos que entender desde la sostenibilidad y la gastronomía. Yo soy diseñador industrial. Mi maestría es en desarrollo sostenible y mi doctorado es en diseño, arte y ciencia. Entonces uno empieza a decir, ¿y este man en qué momento llegó a la comida? Sí. Muchachos, la comida es una cosa que está innata a todos. Y a ustedes les puede o no gustar cocinar, pero les va a fascinar comer. Siempre. Y comer es una excusa para todo. Hey, tomémonos un tinto y ven y conversamos. Hey, cuando nos vemos y nos tomamos algo. Hey, te invito el fin de semana a mi casa a comer. Entonces todo este gesto creativo del comer, del compartir, del construir, del co-crear, hace que se mantenga vivo todo el impulso de la sostenibilidad. Facilito para mis estudiantes de taller de sostenibilidad que están aquí acompañándome. ¿Cuáles son los 3 pilares de la sostenibilidad? Ay, no me hagan quedar mal. Que los saqué de visita. Económico, social y ambiental. ¿Cierto? ¿Será que la gastronomía fundamenta lo económico? Claro, es uno de los motores de que los países avancen y crezcan. ¿Será que la gastronomía fomenta lo ambiental? Pues muchachos,
Nosotros somos el segundo país más megabiodiverso del mundo. Casi que uno estornuda y crece un árbol de estornudos aquí. Acá se cultiva de todo. Nosotros tenemos incluso productos que se ven en partes muy específicas del mundo. En Boyacá y en Cundinamarca hay un tipo de guayaba, se llama feijoa, con la cual hacen un licor que se llama sabajón. La feijoa es tradicional de Brasil y el sabajón es tradicional de Portugal, pero se hacen en Boyacá. Listo, y es un mix muy extraño, como todo lo que pasa en la gastronomía colombiana. Por ejemplo, pregunta por un chocolate, el que quiera. Los cubios. Los cubios, exacto. Y un montón de preparaciones y cosas extrañísimas. Yo voy a comer también, muchachos, ustedes no pueden comer solos, esto es muy rico. Ya se me olvidó lo que les iba a preguntar. ¿Sí? Por comer. El comer eleva. Ya me acordé. ¿Ustedes saben dónde surgió la lechona? Pues, o sea, sé de dónde es, pero ¿dónde es? ¿Dónde surgió la lechona? A ver, un tiro al aire. Pero es en Tolima. ¿En el Tolima o en el Huila? Sí. Listo, antiguamente era el Gran Tolima, que ya se separó en las dos partes, pero no. ¿Quién más? ¿Quién dice, quién se le ocurre algo? No, pues en los llanos. En los llanos. ¿Quiénes son los profes de cátedra? No, a ver, les voy a... Profe, que no le he preguntado, ¿de dónde cree que es la lechona? Yo pensaría que es del Tolima. Del Tolima. Parrita. Pues se llama lechona tolimense. Lechona tolimense. Resulta que la lechona es un invento filipino. Ah, Caribe. Sí, uno queda como así. Viví engañado todos estos años. Resulta que en Filipinas, ustedes han visto en las caricaturas que hay un cerdito entre dos palos que lo van girando y se lo comen. Pues es que no es un chiste. En Filipinas existe una preparación con un cochinillo relleno de arroz y cierto tipo de verduras y vegetales. Un filipino llegó hasta acá, porque ustedes saben que a Colombia llega todo el mundo y en todo el mundo hay gente colombiana. Esto no es una historia del águila descalza, muchachos, esto es real. Esa preparación filipina se volvió la principal base para la creación de la lechona. Pero Entonces, es que las cosas mutan. exactamente, y lo dije al principio, diversidades, identidades, transformaciones. Por ejemplo, la bandeja paisa es tan paisa que todo es hecho en otra parte. Listo. El arroz es asiático. El cerdo es europeo. La morcilla también es europea. Los frijoles, También que es chico. ¿de dónde son? Vascos. Muy bien. Ah. Españoles. Que en España tienen otro nombre que en este momentico se me fue. Judíos. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? La bandeja paisa es como ir a comprar algo en el hueco. Sí. Dice Made in todas partes del mundo, pero es nuestra. Como el chocolate. El chocolate, cuentan que las primeras preparaciones de los chocolates de bola, de pronto de las abuelitas, si alguna vez tomaron, se tenían que hervir 7 veces para que no le cayeran mal a uno en la panza. Porque si no servían 7 veces, caían mal y pesados. Entonces, continuamos con nuestro recorrido gastronómico y es entender que el diseño es una actividad intrínseca del ser humano. Los únicos que diseñan no son los diseñadores, olvídense. Diseñar es solucionar problemas de la vida. Mi mamá diseña, mi papá diseña, ustedes diseñan, todos diseñamos, nuestra abogada diseña, todos diseñamos. Diseñar es encontrar soluciones. ¿Y cómo se encuentran soluciones gastronómicas en el paisaje? Así, viendo qué tenemos y cómo lo preparamos. Y si algún día alguien me contó de algo, yo lo adapto a mi manera y tengo una nueva preparación. Vamos a continuar y vamos a entender que ahora, hace muchos años, surgió una tendencia de diseño llamada food design. Y el food design, muchachos, no es emplatar bonito. Quiero que hoy se les saque de la cabeza ese concepto y se olviden de él. Food design no es tomarle foticos a la comida. Food design no es servir así estilo Masterchef que echan un poquitico de sal al final y calla, esto le hace falta verde y échale más poquito para que sea más caro. No. El food design, que en Latinoamérica lo llamamos diseño y alimentos, es una visión de cómo entendemos y generamos soluciones con, desde y a partir
partir del alimento. Listo, vamos a hacer siguiente cata. Van a coger el medial que tiene granitos, semillitas. Acuérdense que si hay alguien alérgico, por favor, no se me vaya a morir. Y lo vamos a probar. Listo. Lo vamos a Probar es un pedacito. probar es un pedacito y ya después sí se lo comen todos. Siempre recuerden que la primera vez que prueben un alimento, pruébenlo bien y entiendan a qué sabe. Entonces, ahora ya entendemos que hay un concepto que es el diseño de alimentos y que todo en la vida se puede diseñar. Y la comida es una de las fuentes de diseño y creatividad más grandes. Ahora, con las saborgrafías, yo les propongo algo. Ustedes cómo se vuelven creadores de comida y cómo se vuelven creadores de experiencias, momentos y sentimientos a través de la comida. ¿Quién alguna vez, así sea que se los haya mostrado un primo, un familiar, se ha vuelto picha tomando y se va a un bar a las 3 de la mañana en el poblado a que le vendan un caldito o una sopa o unos frijoles o alguna cosa como para sentirse mejor? ¿No? ¿Ninguno? Nadie. Claramente, ¿cierto? Yo te acompaño una vez incluso. Otra cosa, ¿qué pasa cuando estamos así con una sed muy grande y queremos tomar algo? Y lo primero que mucha gente piensa es, quiero una Coca-Cola o tengo sed de Coca-Cola. Porque hay gente que tiene sed de Coca-Cola. O hay gente que, por ejemplo, el calor lo regulamos tomando tinto caliente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos volvemos creadores de unas realidades diferentes y creamos conceptos, experiencias y momentos a través de la comida. ¿Quién me ayuda a saber qué es una cartografía? ¿Quién me ayuda y quién me pastelea por ahí? Es que la fotografía no es como un mapa. ¿Sí? Para mí es un mapa. Sí. Puede ser de un recorrido, de una vida, de un viaje. Una cartografía es, así como en términos muy prácticos, es crear un mapa de. ¿Sí? Ahora, si yo les propongo a ustedes que se vuelvan cartógrafos de sabores en su vida, ¿cuál creen que es el sabor que más ha marcado sus vidas? Quiero que lo piensen un ratico y ahorita al finalizar la clase me cuentan. ¿Cuál creen que ha sido el sabor que ha marcado sus vidas? Un sabor que ustedes digan, miércoles, esto hace que yo me transporte a cuando yo me sentaba a hacer esto con alguien. O esta fue la última comida que yo me comí con alguien. O el día que me terminaron estábamos tomando esto. O el día que me casé, la torta, el bizcocho de novia era de esto. Yo sé que aquí muy poquitos estarán casados posiblemente, pero quiero que piensen, ¿cuál es ese factor de su vida que ha hecho mapear y que quede un puntico en su historia de cuenta de un sabor? Ahora, en esa creación de sabores, en esa creación de historias y momentos, es muy importante que entendamos que las saborgrafías están llenas de muchos sabores. Y esos sabores son la investigación, la reflexión, la cultura, la tradición y la intuición. El ejercicio de una saborgrafía es un ejercicio poético. Y yo quiero que entiendan la poética, no cuando uno se para a declarar así en prosa en hacer un poema, sino que entendamos la poética como el término griego de poiesis, de creación. La saborgrafía es un momento de inspiración. La saborgrafía es esa capacidad en la cual ustedes son conscientes de eso que están haciendo, de eso que tienen a su alrededor, de esas materias primas alimenticias y son capaces de generar algo para el otro. ¿Ustedes saben cuántas familias alrededor de Colombia todos los días sobreviven a punta de empanadas? ¿Cuántos ingenieros han salido adelante con una mamá que vende empanadas? Y las empanadas son maíz. Y el maíz es uno de los orígenes indígenas más tradicionales de Latinoamérica. Y es una de las cosas más bonitas que nos representan. Aztecas, mayas, incas y otros pueblos decían que un granito de maíz era un granito, una lágrima del cielo que caía dorada. De los mismos creadores de que ustedes saben por qué en Japón, y en China y en Oriente se come el arroz con palillos chinos. ¿Alguien sabe? Dale. Bueno, asumo pues, ¿no? Que debe ser también por la forma en que está preparado el arroz, ¿no? Porque es como quemasado, como... Metámosle un poquito más de amor, ahorita más poético, más inspirador.
No porque está el arroz aplastado. ¿Qué se les puede ocurrir, muchachos? Resulta que hay una tradición china, japonesa, oriental, no me acuerdo de dónde, que dice que en cada grano de arroz, una vez que se cocina, entran 7 dioses de la buena fortuna. Y que tú tienes que tener todos esos dioses de la buena fortuna contigo una vez que te lo sirvan. Entonces, el arroz chino o japonés se come con palillos chinos porque se come hasta el último grano, que es la fortuna de los 7 dioses. Así como acá tenemos oro, que son lágrimas de dioses, que es maíz. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá nosotros empezamos a ver, eso fue lo que les acabé de contar, es cultura y es intuición, pero también es tradición y también es reflexión, pero también es investigación. Entonces no crean que esto es un ejercicio que se vuelve así todo hippie, todo pachamamístico, todo cualquier cosa, es creación bonita, no. Esto también tiene mucho sentido y mucha trascendencia, porque muchachos, ustedes que van a ser profesionales en áreas creativas o no, que me parece maravilloso. Sí, pero también estoy estudiando arte. ¿Sí? ¡Ay, qué nota! En el CESDE. Sí. Arte dulces en el CESDE. Para la señorita que es abogada, para la señorita comunicadora. No se olviden nunca que entender la cultura y el patrimonio vivo es el factor más importante para que cualquier proceso profesional o personal le funcione. No alejen el profesionalismo de la realidad de la vida. ¿Listo? Eso es muy importante. Y ahora, ¿qué licor tenía? ¿Quién sabe? Ese. No. El aguardiente con el chocolate tiene una característica que se pierde mucho. No. Casi. Ron. Listo. ¿Qué ron? Ay, no, pues Caldas. Caldas. ¿De cuántos años? 8. De 3, pero muy buen intento. Casi gana. Listo. No, 8 años con chocolate, muchachos. ¿Qué les pasa? Ese es el saboreo. Listo. Ahora, yo les hablo del diseño como fermento. ¿Por qué les hablo del diseño como fermento? Ya casi para ir cerrando. Y ya vamos a probar la última trufita. Yo quiero que piensen que como un buen fermento las cosas se maduran y se van transformando y van mejorando. ¿Alguien, por ejemplo, alguna vez ha tomado vino de guayaba? No. ¿Quién dijo que sí? Mentiroso, el vino de guayaba no existe. El vino es solo de uva. a no ser que la guayaba se... La guayaba, si haces un licor, se llama licor de guayaba o fermento de guayaba. Pero el vino es una denominación de origen que solo es para las uvas. Es como la champaña. Si ustedes van y compran una champaña que le hicieron en Medellín, es un champi. Listo, la champaña solo se hace en un lugar que se llama Champagne en Francia. Listo. Las denominaciones de origen son esa posibilidad de darle un valor agregado a los productos. Y acá en Colombia tenemos muchísimas. ¿Cuántos tipos de arepa conocen ustedes, por ejemplo? Y ahora, ¿de dónde es la arepa? ¿De Colombia o de Venezuela? Esa discusión es como quién fue primero el huevo o la gallina. Muy bien. Que ninguno de los dos porque existía antes de que existieran los estados-nación coloniales. Exactamente. Y el maíz proviene, digamos que más fácil su producción viene desde Centroamérica, tirando a México, y de ahí se fue regando por toda Latinoamérica. Entonces incluso podríamos decir que los papás de la arepa son las tortillas. Y que los dueños reales de las arepas podrían ser los mexicanos, pero no sabemos. Ahora, ¿yo qué los voy a invitar? ¿Qué los voy a invitar? A que piensen que todo lo que ustedes hacen se madure y crezca y fermente y mejore. Y recuerden que siempre puede ir mutando y evolucionando. Vamos a coger la última trufita. Esa trufita tiene una capa amarilla por fuera, o como un polvito por fuera. ¿Sí lo vieron? ¿No? ¿Me la comí? No, se le cayó. Se te cayó a... Acá, yo te tengo así. Sí. Pásale una trufita por favor. A ver, ¿quién me dice ese polvito amarillo? No es alucinógeno, no se preocupen. ¿Qué será ese polvito amarillo que tiene esa trufa? ¿Cúrcuma? No. Pero ustedes sí las alcanzó a saborear. Sí, no, fíjense que pasé a la
Es molestando, es molestando. ¿Qué crees que era ese polvito amarillo? No lo sé. ¿Le supo rico por lo menos? ¿Estaba rico por lo menos? Por allá atrás. Me huele como a crispeta. Le huele a crispeta. Ah, una cosa de maíz, sí, algo de maíz. Maíz. José, Molina, ¿qué les sabe? Ya no se acuerdan, se lo comí hace rato. Niñas, María Paula, Cami, ¿a qué les sabe? Pues yo no sé si a la vez el que era, pero como a ralladura de naranja o de... No, ese es el interior, estoy preguntándole a capita de afuera. Bueno, resulta que eso que se acabaron de comer es garbanzo, harina de garbanzo. ¿Supo a garbanzo? No. Y esa es una parte muy maravillosa de la comida. ¿Ustedes alguna vez en la casa le han dicho, pruebe? ¿Qué es? ¡Pruebe! Y yo le digo después, muchas veces nos cerramos al alimento y a las soluciones porque tenemos una restricción. Hay mucha gente que no le gustan los garbanzos y que dicen como que, qué pereza. Pero harina de garbanzos habían comido antes. Sí. Bueno, acabaron de probar también harina de garbanzos. Harina de garbanzos que es un grano, una leguminosa, en algo dulce como lo es un chocolate. Entonces muchachos, a veces es un proceso de creación, de repetición, de entender. La cocina es el laboratorio científico por excelencia. Todos los procesos físico-químicos pasan ahí. Y no solo eso, sino también los espirituales y los emocionales. Por eso el arte se vuelve un factor y un elemento crucial en todos los procesos de diseño. Les planteo este escenario para que ustedes entiendan cómo va a funcionar un poquito mejor una saborografía y ustedes entiendan en un futuro de pronto cómo la pueden aplicar, cómo la pueden entender, cómo la pueden visualizar o simplemente cómo empiezan a enlazar factores y patrones en su vida. La saborografía o las expresiones del sabor se dan entre el ser humano, el alimento, el paisaje y a la vez todo el sistema que eso conforma. Cuando entendamos esa triada, sin separar y sin aislar a ninguno de los tres elementos, entendemos cómo somos capaces de crear con, para, desde y a través del alimento. Ahora, ya para ir terminando y rifar a ver quién se nos gana el chocolate, les hago... Claro, ya te ganaste uno, quiero dejarles una reflexión muy bonita, muchachos. En el momento en el que yo entendí que yo como diseñador industrial, como profe universitario y como investigador, podía coger un gusto y un amor de mi vida como lo es la gastronomía y llevarlo a un nivel de que sea parte de mi ejercicio profesional, parte de mi ejercicio docente y que a su vez pueda ayudar a conversar, a contar y a transmitir esto a otras personas, entiendan que el cambio es muy fácil generarlo. Que recuerden que cualquier cosa que ustedes quieran no la pueden dejar de lado simplemente porque crean que de pronto no va con su profesión, con su trabajo, o que puede ser no algo formal. Uno dice es que la cocina y diseño industrial, ¿qué tiene que ver? Mucho, todo. Todo muchachos, la cocina está con todas las áreas. Y si no, por ejemplo, aquí nuestra queridísima futura abogada, ustedes saben que varias de las guerras mundiales de tratados se generaron a partir de tomas de té. Se sentaban personas a tomar té, a decidir cómo iban a hacer ataques grandes, cómo se iban a generar guerras, cómo se iban a hacer coaliciones. Vámonos a momentos históricos importantes. Vámonos a otros espacios. La señorita comunicadora, no hay nada que comunique más que la comida. Y más aún, la cosa que más mueve, aparte de comer, el hambre. Porque el hambre hace que todos cambiemos, que nos transformemos, que nos movilicemos. Les quiero dejar 3 reflexiones sobre la gastronomía. La gastronomía es económica, la gastronomía es social, la gastronomía es ambiental, pero más allá de estas 3 cosas, la gastronomía es una sensación y emoción creadora. Es muy potente, es fuerte y mezcladas de cualquier área, entendidas de cualquier aspecto, puede contribuir a transformar y a mejorar los espacios. Ahorita les dije, ¿cuál es ese sabor que ha marcado su historia? ¿Alguien de pronto sabe decir alguno? ¿O alguien se quiere lanzar a decir algo? ¿O a alguien se le ha venido algo a la mente? Sí, el dulce de leche,
mi abuelita todos los días a las 5 de la tarde, en la misma paila, cogía el arequipe que hacía el día anterior y le echaba leche, entonces eso empezaba a oler a frijoles que pitaba a esa hora y a dulce de leche. Frijoles y dulce de leche. Qué bonito. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. Parrita. Es que además deja, digamos, tiene también como una reflexión de que, a ver, a mí, por ejemplo, el café con leche, curiosamente. Creo que lo identifico con mi infancia y con mi hogar, es que siempre, siempre llevo un tiempo lejos de ellos, pero ahora porque es una respuesta muy inmediata, es decir, siempre sucede, ¿no? Me trae un poco de ese recuerdo, pero aunque la exposición sea muy continua. Eso, digamos que los sentidos que, con los cuales percibimos muchas cosas que están asociados con la memoria, ¿cierto? Pero en especial el gusto, bueno, en especial el olfato y el gusto también, digamos que ahí está relacionado. Y si bien eso está muy estudiado hoy en día, digamos, por neuros y todo, creo que ya Proust lo había expuesto muy bellamente con la Magdalena en busca del tiempo perdido, ¿no? Porque digamos que a partir del momento en que olfatea la Magdalena, digamos, el protagonista empieza a evocar una serie de recuerdos y empieza, digamos, como a desentrañar todo aquello que había vivido anteriormente. Entonces, pues creo que es muy importante también, ¿es cierto? Porque está relacionado justamente con la identidad, no únicamente con la identidad, sino con la identidad personal, ¿cierto? De alguna forma se relaciona con el amor. Porque es eso. Súper. Muchas gracias. Chicos, ¿alguien más? El migado por acá. Muchas gracias, Yo señor. estaba pensando como en la cañada y la pandemia, pues como en el proceso, pues, como por la historia de mi familia, que tuvieron trapiches, y yo crecí como oyendo los trapiches y viendo cómo era el proceso de transformación de la caña a la caña de perdón, y la panela pues es un alimento que nos ha acompañado a todos como colombianos, y ya pues al principio era como una bebida simple que te acompañaba el desayuno, y ya es que una hamburguesa trae panela molida, entonces Una de las preparaciones colombianas más ricas que hay tiene panela, que es la postanera cartagenera. ajá, también, y pues por ejemplo algo con lo que yo pues trabajo desde muy niño, tengo los caballos y la melaza. La melaza es el alimento que el caballo come concentrado de energía. Usted la melaza y ese caballo se va a disparar. Incluso venden confiticos de melaza. Ah, Son como eso unas sí. melcochitas negras que uno se come y eso se le queda pegado en una muela horrible. Espectacular, me fascina. ¿Por allá? A mí, el que yo pues elegí fue ese jarabe como de limón, no sé cómo se dice, una salsa de limón que se le echa a los postres, porque cuando yo era chiquita mi mamá preparaba cupcakes y le echaba ese limón dentro del cupcake y yo me comía el sobrado que dejaba en donde preparaba los cupcakes, entonces ella me lo daba y yo me lo comía. Qué bonito. ¿Qué iba a decir? Sí, a mí me hice acordar cuando dice lo de prueba y no le va a decir qué es, y es del postre de llama. Es Muy un rico. postre, Delicioso. y ahora es tradición en mi casa porque ya no hacemos tortas, sino que hacemos postre de llama. Ay, toma, chévere. Espectacular. ¿Alguien más, muchachos? Antes de yo contarles el mío. Hey, muchas gracias por participar. Qué bueno que se les soltó la lengüita. A ver qué abre el chocolate. En la época de la conquista en Colombia, no es que mi familia es desde la conquista, pero les voy a hacer la historia. Les voy a echar la historia para después contarles. Los españoles eran la clase alta. Ustedes saben, los criollos, que todos somos criollos, acá todos somos mezclas. Mestizos, súper, muchas gracias. No teníamos tanto dinero, tanta capacidad adquisitiva. Y ellos todos los días, en cierta hora del día, se sentaban a tomar vino tinto. ¿Cierto? Pero los criollos, los mestizos, no tenían plata para tomar vino. Un vino muy particular, que era el vino tinto.
Entonces, ¿qué pasó? Por allá, una señora un día dijo, nosotros no nos vamos a dejar humillar y también vamos a tener un espacio para nosotros tener algo propio. Y vamos a hacer tinto. El tinto, no el café, porque en Colombia se toma tinto. El tinto surgió como una alegoría a decir es que nosotros también tenemos recursos y grandeza y somos muy ricos en muchas cosas. Ustedes se pueden tomar su vino tinto, pero nosotros nos tomamos el tinto. Y para mí, en mi familia, el tinto es casi como una cosa espiritual. Se toma 5 veces al día. Y todos nos sentamos, así estemos ocupados, paramos y tomamos tinto conversando, lo que sea. Y todos tenemos nuestro propio pocillo para tomar tinto. Y hacemos catas de tinto de todos los tintos del mundo. Porque en Colombia no se toma café, se toma tinto. Y ese es el sabor de mi casa, el tinto. Chicos, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Si alguien quiere preguntar algo, si tienen dudas, ojo con los ojitos. Si alguien quiere más chocolate, hagamos una pregunta y rifamos Hagamos una pregunta y rifamos este bloque macizo de chocolate. ¿Qué preguntamos? Disculpe que reivindique mi presencia, se lo recuerdo. Siento cierta presión. No sé, Parrita, ayúdame, ¿qué preguntamos? Señor. Me gustaría conocer su opinión. Yo sé que es importantísima. Bombón de corte, muchachos. Ya tengo garantizado mi pedazo, me voy a atrever a preguntar. Muchas gracias, muy amable. A mí me gustaría conocer su opinión, Hernán, sobre un término que es muy relevante, que está muy en boga incluso en términos de política pública, de sostenibilidad, y es lo de soberanía alimentaria. ¿Usted nos pudiese explicar un poquito ese término y las implicaciones que eso tiene en su categoría de sabor rápido? ¿Qué pregunta tan difícil, doctora? Bueno, vamos a aceptar. Está buena la pregunta. Bueno, es muy importante que todos entendamos cómo funciona la alimentación a nivel nacional en cada nación. Hay que arrancar desde ahí. ¿Listo? La alimentación funciona a partir de las condiciones que tiene el espacio geográfico para proveerle a los miembros de esa nación. Tranquilo, por supuesto. Antes, qué pena que no te diga. Ahí hay las que quieran. Servilletas y las que quieran. Hay 600. Solo vendía un paquete de 600 servilletas. Todos los países tienen que tener una política pública o una regulación nacional en términos de cómo el alimento, tanto interno como externo, es capaz de satisfacer las necesidades básicas de la humanidad. El comer es una necesidad intrínseca del ser humano y es inalienable. ¿Listo? Todos tienen derecho a comer. Comer bien o mal, eso es otra cosa. ¿Listo? No vamos a hablar de nutrición, no soy nutricionista. Cuando empezamos a tocar el tema de soberanía alimentaria, primero la primera cosa que tenemos que entender es qué es nuestro, qué producimos acá, qué tenemos acá, cómo lo producimos. Para nadie es un secreto, y yo creo que acá ya todos somos adultos y sabemos que, por ejemplo, en Colombia la producción de coca es muy alta, y no solo para temas de droga, sino que hay muchos campesinos que producen coca. Todos sabemos que, por ejemplo, Colombia es un país que no tiene estaciones. Nosotros todo el año, incluso en un día, tenemos las 4 estaciones. Antes de mediodía y después de mediodía volvemos a tener las 4 estaciones 2 veces, en especial si es Medellín. ¿Cierto? El tema de soberanía alimentaria me parece demasiado complejo, pues para serte honesto. Y para responder con honestidad, a mí me parece muy complejo decir que nosotros tenemos condiciones
para mantener a todo el país bien alimentado y con las necesidades básicas, pero que por cuestiones de infraestructura, de política, de decisiones gubernamentales, yo no voy a decir X o Y partido, X o Y presidente, lo que sea, empezamos a tener desabastecimientos. Entonces les pongo un ejemplo. Puede que en La Guajira no tengamos agua, pero en la costa la cantidad de pescados y frutos que tenemos son ridículos. Para que un PAE, que es el programa de alimentación escolar, le lleve a un niño un banano y bienestarita. Eso es triste, eso es muy complejo. Y ahí entran términos que a mí yo trato de, los leo, los entiendo de leer, pero no los entiendo de cómo funcionan. Hay decisiones de, por ejemplo, algo tan simple como lo de los aranceles. No sé si vieron el berrinche de Trump de poner aranceles impresionantes a las cosas. Y perdón aquí la acotación de lo que voy a decir. Trump literal está mostrando que la tiene más grande. Esa es la respuesta. Y eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que quiere hacer con los otros países. Yo la tengo más grande y tengo más poder que ustedes. Si no estoy mal, en Corea ya le respondieron, también poniendo aranceles a Estados Unidos. En Canadá también, México también, China. Ahora, no estoy cogiendo la curva de la pregunta, es que es un panorama muy grande y es muy difícil de solo responderte con una cosa. En el mundo rosado de Platón, te puedo decir que en Colombia tenemos la cantidad suficiente de recursos naturales, gastronómicos y alimentarios para que nuestro país no pase hambre ni una sola persona en nuestro país. Pero esa decisión se enmarca en temas políticos, económicos y de gobernanza que evitan que esa soberanía funcione totalmente. Les voy a poner un ejemplito chiquito y ahí cierro la pregunta del profe. No sé si alguien sabe qué es el biche. Sí. Para los que no sepamos qué es el biche es un fermento, hagan de cuenta como una especie de aguardiente muy tradicional del Pacífico colombiano. Listo, eso es el biche, delicioso. Si quieren, en la plaza de mercado de la mayorista pueden comprar de muy buena calidad, no quedan ciegos, vean que yo veo bien. Apenas la semana pasada le dieron la denominación de origen a Bononesio, que es uno de los creadores de una de las familias de biche más tradicionales de toda Colombia. ¿Sabes por qué no se la habían dado? Porque las industrias licoreras son del Estado. Y a ellos no les va a convenir que un tercero, un señor, que además le regala la receta a todo el mundo, que es lo más amplio y querido, es un viejito, de esos viejitos estilo Papá Noel, como que, ¡ay, qué leche! Tómese un leche. Pero al Estado, ¿qué le conviene más? Que la industria licorera de Caldas, que la fábrica de licores de Antioquia genere regalías y procesos productivos por el licor, para eso poderse invertir a otras cosas. Entonces mi respuesta con el tema de la soberanía alimenticia es complejo. Necesita voluntades, pero necesita acciones más que voluntades, porque voluntades hay muchas, pero acciones no faltan. Qué buena pregunta, muchas gracias. Sí, imagino que una legislación, es decir, hay legislaciones en torno, por ejemplo, al reconocimiento del alimento tradicional y ancestral. Entonces, por ejemplo, hay cosas que sí son ancestrales de Colombia. Por ejemplo, el biche sí es ancestral. La tapetusa, que es un licor de Guarne. La candela, que es un licor de Santa Fe de Antioquia. Son licores y son procesos ancestrales indígenas. Algunos masatos, algunos fermentos. Ahorita que hablaste de los cubios y algunas preparaciones ya, caldos, sopas, preparaciones y elementos muy puntuales, hay un interés de protegerlos y de preservarlos como patrimonios o como elementos de protección en sí, pero ese interés de que todos puedan tener todo, a algunos no les interesa. Vale, y a los que no les interesa son los que más pueden tomar decisiones en ese sentido. Pero en términos de soberanía, la protección obviamente de la producción tradicional, pero no sé si hablamos de una soberanía que básicamente sería como un principio de autodeterminación, ¿no es cierto? Que los pertenecientes a un territorio pues
consumamos lo que queremos consumir, ¿cierto? Básicamente. Es muy sencillo, nosotros no consumimos las cosas que producimos. Entonces parte del ejercicio de la sobregrafía es eso, es que uno prefiere más fácil ir a comprar pizza que ir a comer un envuelto en maíz. Entonces, ¿qué pasa? Que las preparaciones básicas que comemos a diario son con los mismos 5, 6, 7 productos que no son nuestros. Por ejemplo, nosotros no cultivamos casi arroz, pero comemos arroz al soco todos los días y tenemos que comer un bulto de arroz. Hay temas de ganadería, por ejemplo, entonces, ¿cuánta carne comemos? ¿Cuánta carne deberíamos comer? ¿Cuántas afectaciones tiene la ganadería de carne? ¿Cuánto pescado comemos? Ah, pero es que ¿cuánto cuesta el pescado? ¿Cuánto cuesta el pescado en Medellín? ¿Y cuánto cuesta el pescado en Santa Marta? Pero a la gente de Santa Marta sí les gusta comer pescado, se cansan y se aburren. Entonces, por eso yo ahorita les hablaba tanto un poquito de la tradición, de la intuición, de ese sentido, porque a veces cuando para uno las cosas se vuelven paisaje, es eso. Y ya, es que yo siempre como eso, entonces, la casa siempre es eso no me gusta. Ahorita, por ejemplo, lo que dijiste de la caña de azúcar, de la panela, cuando uno vive rodeado de algo, uno termina como que, no quiero, o qué cansancio, vivo hostigado, hastiado. Pero entonces hay un problema también de globalización en términos de qué es lo que estamos ofreciendo para comer y qué es lo que recibimos para comer. ¿Cuántos negocios de comidas hay en Laureles? Hagan el ejercicio. ¿Cuántos negocios de comida colombiana hay en Laureles? Pero se vuelven más tirando a peruana, comida oriental. Entonces, ahí con el contraste de los dos, para comer y para mantener la salvaguardia y la seguridad de todos, tenemos. Pero el interés de comer las cosas que cultivamos y que producemos se vuelve complicado, en especial para algunas generaciones. Para los más jóvenes, incluso yo no me saco del paseo. Aunque si fuera por mí, yo soy súper paisa, me fascinan los frijoles, muchachos, y gracias a Dios no me caen mal. Yo comería frijoles 2 veces al día y la otra comida comería mazamorra. Soy súper paisa con eso, me fascina. Pero eso no es un común. Y aún así, si nos vamos a eso, Colombia no es ni siquiera el tercer productor de maíz a nivel de Latinoamérica. Somos como el quinto, pero somos uno de los que más consume. Entonces hay que mandar a traer maíz también. El chocolate, acá producimos muy buen chocolate, pero ¿qué hacemos con él? Lo vendemos. Aquí producimos un café espectacular. ¿Cuánto cuesta un café premium bueno acá en Colombia? Carísimo. O sea, 250 gramos de un buen café pueden costar 35.000 tranquilamente. Y mucha gente dice, 35.000 si el viejo molino cuesta 10.000. El del de uno. Publicidad política no pagada. Es horrible. Ni para las matas es bueno. Pues con el respeto de todos, si a alguien le gusta el viejo molino. Entonces, es un contraste entre tenemos todo con lo que podemos trabajar. A veces no nos interesa lo que tenemos porque se vuelve un paisaje o se vuelve una forma diferente. Entonces, hay gente que hace ejercicios gastronómicos interesantes. Hay un restaurante aquí en Medellín que se llama, no me pagan pauta ni nada, deberían, pero pues para que vayan, se llama Bijao. Bijao es un restaurante de comida colombiana de alta cocina. Entonces te hacen frijoles de alta cocina. Pero no es entonces el frijol modificado con cocina molecular, que tiene una vainita y es un poquito. No, te lo sirven con técnicas de cocina francesa o con técnicas de alta cocina. Pero estamos valorándolo de acá. Muchachos, pregunta, ¿quién esta semana ha comido yuca? Yo. ¿Y los demás? No ¿Aquí me cómo se gusta. produce? ¿No les gusta? ¿Quién dijo que no le gusta? Se va. Pero es que hay que buscarle el lado. Vean, algo tan simple. Nosotros la cantidad de yuca que producimos en Colombia, ustedes no se alcanzan a imaginar. Y en la costa. En la costa se deja perder, o sea, es ridículo. En el Amazonas, que es la yuca brava, también se pierde. La gente deja que se pudra o la regalan porque no quieren comerlo. Entonces, es eso el tema de... Es una pregunta muy difícil, muy difícil. También era un poco
motivar la reflexión. Por supuesto que responderla es complejo, tiene muchas variables, pero es motivar la reflexión aquí. Es muy buen ejercicio que usted está planteando y lo que dice Pablo, porque nos pone en contexto sobre las posibilidades alimentarias de la producción local y revalorar esa producción local como un elemento valioso no solamente de la sensibilidad afectiva, me acuerdo del papá, de la mamá, de la abuelita, es importante, por supuesto, desde la subjetividad, pero también apoyar a los pequeños productores que se parten el lomo incluso aquí en las laderas de la ciudad, produciendo maíz, eso incluso lo lleva a uno a conocer su ciudad, los restaurantes grandes o chiquitos, que Bijao es muy fino, pero usted en el centro encuentra lugares donde venden todavía arepas, unos lugares populares, a experimentar eso también, porque pues en eso consiste la soberanía alimentaria, ¿cierto? Hay una dimensión en términos de política pública que son relevantes, por supuesto, pero también el estímulo del consumo local y que nos enteremos de lo que aquí se produce, en fin, eventos que se hacen en la ciudad. La arepa invita, es un evento que se hace en el centro y se discute sobre la arepa y los distintos tipos de arepa, y hacen la arepa, y huelen la arepa, y invitan a arepólogos, y se vuelve un asunto simpático, pero es un asunto muy valioso para entender también la diversidad de la arepa y sobre todo también el apoyo, insisto, al productor local. Eso me parece muy valioso y por supuesto que aplaudo el taller o la actividad que acabaste, la conferencia que acabaste de dictar. Entonces la pregunta, digamos, era con doble sentido, era para estimular esa reflexión aquí, para que seamos conscientes, porque aquí lo decimos muy poéticamente, la abuelita, la melaza, muy bien, pero pensemos que comemos todos los días y todos los días producimos que pierden. Y de ahí para adelante. Muchas gracias, me encantó la integración de tantos alimentos y pues el alimento es fundamental para todos, para todas. Con respecto a lo de la soberanía alimentaria, quisiera también mencionar el tema como de poder conservar las semillas, porque eso es un tema hermoso ahorita, los bancos de semillas. Los bancos de semillas, las redes de semillas, porque definitivamente nosotros como país somos muy complejos con toda la diversidad que tenemos, pues, biocultural, y lastimosamente no hemos podido encontrar como una visión común, no lo hemos podido definir porque nuestros dirigentes están mirando hacia afuera, pues como no valorando lo que somos ni pudiendo entendernos como país. Y también estamos muy cruzados por intereses de esos poderosos que finalmente controlan las decisiones. Entonces, sí, muy importante que podamos conectar con los que están salvaguardando las semillas y también están trabajando para que realmente podamos consumir alimentos agroecológicos, sanos, en sintonía con la naturaleza. Y pues hay muchas iniciativas, por ejemplo están las CSAs, que son las comunidades que soportan la agricultura, que son unas iniciativas en donde los agricultores y los coagricultores se juntan, o sea, las personas que los apoyan, y se hacen unos acuerdos para que semana a semana, cada 15 días reciban la producción. Hay una red en este momento, Red Nacional de CSAs, y aquí en Antioquia también está Coliflor, la tienda de comercio justo Coliflor, que tiene más de 25 años y que muchas veces se pierden los alimentos que no son muy caros, son mucho más costosos en un supermercado. Entonces, como acercarnos a ellos, están cerca de la estación suramericana. Está la tienda La Ilusión, que también es una asociación entre diferentes productores y que venden ahí diagonal al Parque del Periodista, también con precios muy asequibles. Los mercados campesinos, o sea, conectar
con los diferentes productores, porque realmente hay muchas opciones, inclusive poder ir a visitarlos a ellos y saber cómo están produciendo los Lo que el alimentos. profe Pablo decía, acá en Medellín, adentro de Medellín, ustedes podrán decir todo es concreto, cemento, casas. Muchachos, acá la cantidad de campesinos dentro de la ciudad que hay es ridícula también. No sé si alguna vez han ido a la Comuna 13, todo el mundo es loco yendo a la Comuna 13, al grafitito y a las escalas. ¿Alguna vez se han sentado a probar el café que cultivan en la Comuna 13? La cerveza que hacen en la Comuna 13. Muchachos, hay fincas caficultoras en Santa Elena, muy cerquita acá de Medellín. Toda la parte de comercio, ya tengo la palabra, toda la parte de comercio con las, por ejemplo, los mercados campesinos, incluso en la gobernación de Antioquia, en el área, pues hay como en esa parte en la Alpujarra, mínimo una vez al mes se hacen espacios de mercados campesinos muy valiosos y muy buenos. Dos acotacioncitas chiquitas. Hay un libro maravilloso, muy hermoso, del Colegio Mayor de Antioquia, que es Cocina del Aprovechamiento, que habla sobre todo eso que se puede cocinar y preparar con lo que uno cree que es basura. Ah, es que esto es cáscara de que no, las cáscaras son para los animales. No, se pueden preparar comidas, se pueden hacer un montón de cosas y a veces nosotros nos preocupamos más o por el alimento perfecto o por la pulpa de, o ahorita como decían, es que del éxito venden la manzana perfecta, la manzana que es así de la caricaturita rojita, brillante, encerada, súper linda, súper divina. Importada. ¿Cuántas botaron a la basura? Porque tenían un golpecito, porque estaban amarillas. Muchachos, por ejemplo, en la cole que estudiamos gastronomía, que tenemos cocina y gastronomía, los estudiantes de gastronomía, ¿cuánta comida pueden desaprovechar? ¿Cuántos alimentos se pierden? Los restaurantes, muchas marcas que son de afuera y que se las traen, les dicen a los vendedores, destruya y los bota a la caneca, no los puede regalar. Entonces se vuelven un montón de temas muy delicados en cuanto a uno cómo valora y también entiende el alimento y este tema de sostenibilidad que se vuelve muy grande. Hay algo que se llama kilómetro cero. Kilómetro cero habla de una tendencia de diseño, es decir, trata de que todas las cosas que te alimentan y que te nutran las puedas conseguir a menos de 1 kilómetro de tu casa. Pero si puedes hacer que ese conseguirlas sea comprárselas directamente al productor, hace que el nivel de sostenibilidad económico, social y ambiental de las comunidades, muchachos, se dispare hacia arriba y sea muchísimo más beneficioso. Contanos. Bueno, muchas gracias por estar muy interesante, de verdad que me gustó mucho. Tomé unas notas respecto a todo lo que decías. Y me gustaba mucho también una frase que tienes ahí, que también había escuchado algo similar pues, por otros lados, era el consumo como un acto más allá de nutrirnos físicamente, sino también de nutrirnos espiritualmente, incluso del consumo como un acto político, incluso un acto ideológico, y tiene que ver mucho con lo que mencionaba la compañera de, por ejemplo, las semillas, y lo que mencionaba el profe ahorita también de bueno, tratar de reflexionar un poquito respecto a lo que estamos consumiendo y va mucho más allá de creer que por el hecho de que estamos consumiendo maíz estamos ahí conservando algo propio o algo autóctono, porque incluso en un evento que fui en el Jardín Botánico hace varios años era un evento de intercambio de semillas, o sea, la gente iba a intercambiar semillas, me pareció muy extraño, entonces fui nada más como por entender por qué la gente iba a intercambiar semillas allá. Pues yo no tenía semillas, pero fui y gran parte de los que iban allá a intercambiar semillas decían que es que en Colombia por lo menos el 90% del maíz es maíz transgénico y entonces decían es un maíz que incluso que no, o sea que yo siembro ese maíz y el maíz que sale de esa planta yo no lo puedo volver a sembrar porque pues tiene como una modificación genética que no permite que el campesino pueda subsistir de ese maíz y seguirlo sembrando, sino que tiene que acudir a unas entidades que están reguladas por el gobierno y que la gran mayoría provienen de una empresa que es Monsanto, que la compró Bayer hace unos años,
Entonces decían, ¿por qué una empresa farmacéutica compra otra empresa que es de alimentos, que es muy grande? No tiene mucho sentido, pero cuando ya se ahonda sobre el trasfondo sí tiene mucho sentido, porque es que las farmacéuticas en este momento están de alguna otra forma coordinando también el consumo alimenticio. En cierto momento también estaba viendo una gente en Bogotá que parte del consumo que ellos proponían era el consumo también como algo de postura política, de generar una reflexión alrededor del consumo, y decían que había más o menos unos 350 tipos de papa en Latinoamérica. Y le preguntan a la gente, ¿cuántos tipos de papa tú conoces? ¿Cuántos comes? Pues yo decía 4, pues la capira, las de siempre. Y decían, ¿y dónde están el resto de papas? El resto de papas se perdieron en muchos casos, en otros son unos pequeños agricultores, pero claro, el consumo masivo no acude para consumir esa papa. Entonces ellos estaban creando un movimiento entre ciertos restaurantes de Bogotá, ciertos restaurantes así súper pinchados, como mencionabas ahorita, para ver si introducían en sus menús esas papas que siguen produciéndose, que todavía no se han perdido, diciendo, haciendo la salvedad de que si no se consumían, pues esas plantas se iban a perder. O sea, llega un momento en el que ya esa semilla de esa papa ya no va a existir, y ahí sí se va a perder como de alguna otra forma ese patrimonio gastronómico, no sé cómo decirlo, patrimonio gastronómico. Y entonces también pues incitaban a esa reflexión de no solo el hecho de consumir ese producto que es local o que creemos que es local, sino preguntarnos también sobre cómo es ese producto, desde dónde viene ese producto, porque también de fondo pueden haber otras cosas, y nosotros desde el consumo mismo también podemos hacer un levantamiento y una expresión. Creo que podemos lograr grandes cosas también si no solo tragamos para subsistir o por el disfrute, sino también entendiendo cómo eso nos afecta como ecosistema, que era algo que mencionabas ahí, me parece muy interesante. Súper. Bueno, yo quería hacer un par de comentarios, pues retomando la pregunta que hacías ahora de sabores de infancia. Uno de los sabores era el dulce de guayaba, porque en mi casa había un solar donde había un palo de guayaba. Entonces cuando hay cosecha de guayabas, eso parece una cosa estrafalaria, ese montón de frutos. Y mi abuela hacía una olla gigante y esa era como la semana más feliz de mi vida. Y ahora come uno chicharrón de guayaba y de vuelta a la infancia. Otra de las cosas que me llama la atención, que es esta charla hablando de territorialidades y asuntos de comer, y dónde comer, dónde disfrutar, es el tema de las plazas de mercado. Lugares espectaculares donde acude el productor, que si la placita Flores acude la gente de Santa Elena, que si en la Plaza de la América llega la gente de San Cristóbal. Entonces ahí está la minorista, y no hay como una exploración o unas ganas de experimentar comer en las plazas de mercado, porque también han puesto ya restaurantes, bueno, han puesto no, es que siempre han estado ahí, sino ya sí, era el comedero de los que trabajan en la placita, ¿cierto? Pero ahora ya salen unos reportajes, por ejemplo, de los restaurantes gourmet en la minorista, perdón. En las dos. Sí, la mayorista es que a mí no me queda muy cerca, yo me muevo por estos lares al centro y así. Qué maravilla de cocina se fabrica al interior de la minorista. Esos restaurantes son una cosa. Hay un ejercicio muy bonito, tampoco es publicidad política pagada. Hay una gastrónoma, Melio Espina, pueden chismosear en redes. Ella se encarga de hacer un ejercicio con la plaza minorista, de hacer tours guiados dentro de la minorista para que la gente conozca los sabores que tenemos. ¿Cómo se llama? Melio Espina.
Meli Ospina, lo pueden buscar en Instagram, y Meli casi que una vez cada 15, cada 20 días hace tours guiados por la minorista en los cuales arrancan desayunando, entendiendo cómo es el sistema de sostenibilidad de la plaza. Si ustedes se fijan, la plaza en este momento se me olvidó, pero es como SABA, Sistema Abastecimiento de Antioquia, no me acuerdo en este momento cómo es que se llama, y hace un ejercicio de recorrer todos los pisos de la plaza, y es muy bonito porque en la plaza minorista, particularmente la minorista, que es mucho más pequeña que la mayorista, para los que no la conozcamos, es la que queda aquí cerquita de la Universidad de Antioquia, cerquita del centro de Pedregal, de San Benito, gracias. Dentro de la minorista confluye toda Colombia. Toda Colombia confluye en la minorista, toda, absolutamente toda, desde los productos hasta las preparaciones. Entonces es un ejercicio muy bonito de conocer también el país que nosotros tenemos a partir de un lugar de abastecimiento. Pues, y si pueden, no sé aquí cuántos de nosotros somos los que hacemos mercado en la casa, merquen en las plazas. Es lo mejor que ustedes pueden hacer, por calidad, por precios, por apoyo al campesino, que eso es una cosa brutal. Muchachos, los tercerizadores explotan horrible. Eso es otra cosa y está muy asociada, pero es otra cosa. Los revendedores, por así decirlo, de los productos del campo explotan ridículamente a los campesinos, que se vuelve una vaina tenaz e insostenible. Entonces, súper, muchísimas gracias. Y hay otro par de cosas que cuando estabas hablando como de esa cartografía nacional desde el punto de vista cartográfico, me acordaba de la gastronomía chocuana, es una cosa de locos. Y en Medellín, si no uno irse ahí al Parque San Antonio, y esa hilera de restaurantes chocuanos, como ya hay un comercio, y yo creo que eso es como un regalo que tenemos los paisas de tener al Chocó al lado, porque hay toda una cadena de envíos de pescado desde el Chocó, mariscos y todas esas cosas. Y ahí está, en el centro de Medellín. Y la otra cosa, que también lo mencionaste sucintamente, pero que es un tema bien jodido, y es el tema del café. Porque el café bueno se va al exterior. ¿Sí? Y en el argot de los que saben de café, nosotros tomamos pasilla. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es pasilla? Tal. Y es como, joder, cómo la economía nos aboca a tomar pasilla. ¿Qué pasa? Que no hay una cultura del café cuando somos productores de café, ¿sí? En parte por el asunto económico que lo decía, pero yo creo que hay más cosas en juego con la industria del café, ¿cierto? Me parece que hasta ahora estamos como aprendiendo a disfrutar de nuestro café y a saber qué es café de origen. Por ejemplo, que ya hay fincas que producen café y lo envasan y entonces producen sus propias marcas. Pues creo que estamos dando como pasitos en ese sentido, pero no sé qué opinión te merece ese asunto del café y lo que tomamos. Ya les dije, el viejo molino me fascina. No, pues es que, no sé, tiempo, como... Voy. Sí, no tenés las... Ya no te conozco. Que no los estemos aburriendo acá. Acuérdese que le están esperando ese chocolate que usted tiene allá. Está esperando, ya, ¿qué tal está? Esa super galleta. Está rico. Vale la pena que lo sigan esperando. Vale la pena. ¿Cómo es tu nombre? Nino. Profe, mira, yo acá brevemente les conté, muy brevemente, pues porque condensé todo lo que llevo del doctorado y todo lo que llevo de muchos años de antes del doctorado, de este proceso de formación en diseño de alimentos, en un ratito, no te preocupes. Muchas gracias por acompañarnos. En un ratico muy cortico. Y les conté pinceladas de muchas cosas rápido y un par de historias rápidas para que pudieran tener un contexto de todo lo que uno debería entender
que es más allá de una bolita de chocolate que uno le entrega. Esa bolita de chocolate, esas 4 bolitas de chocolate que yo les entregué a ustedes, tienen un peso gigante. Una era una pieza de chocolate con licor. El chocolate es producido acá, es un chocolate que es de marca, se me fue en este momento, tenemos 2 marcas principales, una es Cordillera, que es de Nacional de Chocolates, si no estoy mal es de Luker, el que yo les traje, que también es producido acá. Son industrias que fomentan un cultivo sostenible del cacao en Colombia como una potencia, por eso yo al principio les decía, el chocolate será colombiano. ¿De dónde será el chocolate? El licor, lo que les dije, el licor mueve muchísimas cosas en Colombia. La industria licorera de Caldas, yo creo que es una de las industrias más fuertes de todo Caldas y que mueve muchísimo dinero. La empresa más importante de Caldas. Es la empresa más importante de Caldas. Pues yo me acuerdo que la primera vez que fui a Manizales, yo volteaba a cualquier lado y había un cartel de la industria licorera de Caldas. O sea, todo tenía carteles de la industria, o publicidad o lo que sea, en todas partes. Y yo me quedé, eso es un recuerdo muy vivido que tengo de ese viaje. Entonces ahí ya van 2 cosas, chocolate nacional, licor nacional, después nos pasamos naranja de mi casa, frutos secos que son cultivados acá. Yo con los frutos secos tengo un rayecito con el tema de sostenibilidad por el impacto ambiental que genera, por el gasto de agua que genera, entonces es otra historia. El café, iba a hacerles una preparación con café, pero el tiempo apremia, muchachos, y lo siento. No había presupuesto para el chocolate, yo de lindo antes les hice. El café es complicadísimo. El tema del café es muy complicadísimo, arrancando de la Federación Nacional de Cafeteros. Es el principal tema más complejo de tocar. Porque yo siempre resalto mucho que la sostenibilidad no es cuidar maticas, la sostenibilidad es económica, social y ambiental. Si no tenemos una sociedad y si no tenemos una economía, eso no sirve. El planeta solo funciona, de maticas y animalitos funciona bien. Entonces si ya nos tiene a nosotros, hay que tener el equilibrio. Entonces ahí se vuelve un asunto muy teso, primero por las federaciones. Segundo, el cultivo en Colombia. Yo ahorita les dije, nosotros no tenemos estaciones, entonces nosotros no sabemos en qué periodo se puede cultivar bien. Ejemplo chiquito y rápido. El año pasado, el Guarne, más o menos por esta época, Guarne es muy buen productor de mora y fresa. Cayó una granizada un sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, que acabó con todos los cultivos del municipio. O sea, no acabó con un cultivo de fresa, acabó con todos los cultivos de fresa y mora del municipio. Y arranquemos de pensar que todas las familias campesinas no son familias de hacendados campesinos que tienen plata para cultivar, sino que son familias que se van a los bancos agrarios, a las cooperativas agrarias, a pedir prestada plata para hacer un cultivo o una cosecha, que la pagan después cuando venden esa cosecha. ¿Qué pasó con ellos, por ejemplo? Pasa lo mismo con el café. El café tiene un bichito muy hermoso que se llama roya, que es una expresión también coloquial. Nos cayó la roya, nos cayó el bichito que mata el café. ¿Qué pasa cuando una hacienda cafetera le cae la roya? ¿Cómo está preparada para eso? Es muy teso, es complicado. Cafés de orígenes. Ahorita, nomás hace 20 días, conocí un café nuevo que se llama Café El Poeta, ridículamente espectacular, producido en Santa Elena, y el señor tiene 25 sabores de café. Y el que más, pues aquí ya queda entre nosotros 30, café con CBD. Me pareció ridículo. Pues y no es que te lo tomas y quedas duro, sino que me parece un ejercicio muy bonito también para revalorizar un tema de un producto que se tiene transatlanizado, como es el cannabis. Entonces el alimento es que es muy complejo y en 40 minutos para conversar todo esto no nos da, pero parte de eso era la invitación con la que quería terminar, y si alguien quiere decir algo pues también, pero les quería hacer una invitación, y es que en el ITM tenemos 2 cosas en torno al diseño de alimentos para abrirle las puertas a todas las instituciones, a todo el que quiera. Y es que tenemos primero un grupo de estudios en diseño, alimentos y paisajes, que es un grupo de estudio enfocado en entender un poquito de lo que hablamos hoy.
Y tenemos una electiva de diseño y alimentos. Entonces todos ustedes que están acá, sin importar si son o no del ITM, saben que tienen una modalidad que se llama Paloma, que pueden cursar una asignatura en cualquier otra institución. Si alguien quiere cursar y acercarse y estar con nosotros y entender todo esto durante el semestre y trabajar con diseño de alimentos, más que bienvenidos sean. Y si no, si algún día quieren profundizar, también toda la parte del grupo de estudio semillero que tenemos, o invítenme a tomar tinto y echamos cuento y conversamos de comida. 2 libros muy hermosos que les recomiendo: Modos de comer, bueno, 2 no, 3. Modos de comer, Manual de Antropología Culinaria, que es del Colegio Mayor, y esperen el otro que siempre se me olvida, es un poquito viejo, pero es muy bonito para entender cómo funciona la comida. Y ya nos vamos para los tranquilos, para que se puedan ir a relax. Y el último, a comer, porque esto da muchísima hambre. Y el último se llama El sabor del mundo, una antropología de los sentidos. Esos 3 libros se los recomiendo totalmente. Modos de comer, El sabor del mundo, una antropología de los sentidos, y Manual de Etnografía Culinaria. ¿Listo? De verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero les haya gustado, en todo sentido de la palabra gustado. Si alguien quiere más chocolate, venga, les regalo más chocolate. Y feliz tarde y un gusto.